Ok, buenos días. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la presentación del trabajo recepcional. Es decir, qué es lo que ustedes tienen que planear para la disertación oral que frente a un jurado harán de su trabajo recepcional. Al respecto de ello, hago un apunte que particularmente es importante. Lo que voy a presentar a continuación trata de dar algunas recomendaciones con relación a la forma en que ustedes deben de organizar la presentación que ante el jurado harán, donde particularmente vamos a privilegiar el ordenamiento de lo que se va a exponer. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente hace unos días estuve en la presentación de un avance de una tesis de grado y los cinco prejurados que estuvimos en esa presentación le reclamamos al estudiante su falta de organización en la presentación que nos hizo. Entonces, recuerden ustedes que estamos por presentar un trabajo académico que ha tenido como característica la vigilancia de todo aquello que garantice lo sistemático, lo metódico y lo organizado. Por lo tanto, en la disertación final también eso lo debemos de cuidar. Dicho esto, entonces, eh, abriría un poquito la imagen para que sea más fácil la presentación y que ustedes le den seguimiento. Me gustaría hablar acerca de qué es una disertación oral frente a un jurado, ¿sale? Es de entrada un ejercicio de presentación pública que en los estatutos universitarios la UB establece. Por lo tanto, en el contexto del MEIF y en virtud que experiencia recepcional es una experiencia que se cursa, llegar a esta instancia es cerrar un proceso formativo y mostrar oralmente ante sus profesores las cualidades que caracterizan por una parte a su trabajo, pero particularmente también a ustedes porque tienen que demostrar algunas competencias y habilidades de las que hablaré a continuación. No olvidemos que en el caso de ustedes que son egresados de Ciencias de la Comunicación próximamente, deben de demostrar tres cualidades. Una, sus conocimientos disciplinarios, es decir, a partir del problema que han investigado o del fenómeno que han estudiado, ustedes llegan a esta instancia después de haber vivido todo un proceso de investigación formativa donde ustedes se dieron la oportunidad de analizar el tema que se plantearon investigar. Y entonces, tanto en el contenido de la presentación como en las formas de hablar de ustedes, tienen que demostrar esos conocimientos disciplinarios. Al respecto de ello, es importantísimo no perder de vista que ustedes van a discursar, es decir, van a exponer oralmente y por lo tanto, en los usos del lenguaje o del habla que emplean, deben de estar evidencias de un lenguaje académico, formal, teórico. Eso es particularmente importante que ustedes lo muestren, ¿ok? Y al respecto de ello, vamos a hablar en su momento de cómo le deben de hacer. Y finalmente, si ustedes van a ser egresados de comunicación, deben mostrar que tienen habilidades para el diseño y organización de una presentación que va a ser un apoyo para una disertación oral. Por lo tanto, su presentación no debe ser especialmente textual, sino encontrar un justo equilibrio entre el texto que es conveniente para exponerlo, y no para leerlo, sino para exponerlo, y aquellos elementos que ilustran, lo que ustedes están abordando en la plantilla que corresponda. Entonces, esas son las tres cualidades que como futuros egresados de comunicación deben demostrar en esa disertación oral. A continuación, entonces, hablaremos de algunas particularidades. De entrada, de entrada es importante que en la primera plantilla estén los datos de identidad institucional. Es decir, tiene que estar el encabezado Universidad Veracruzana,
Facultad de Ciencias de la Comunicación. El logotipo, que es la flor de lis es la única que podemos utilizar tanto en el trabajo escrito como en la disertación por reglamentos en el uso de la imagen institucional. Entonces, para este tipo de documentos y presentaciones, solamente la flor de lis. Ok, entonces eso debe de estar. También debe estar el nombre del trabajo, el nombre de ustedes, aquí se me pasó, pero el nombre de ustedes, por supuesto, y de su facilitador como de la experiencia educativa, ¿no? Entonces, en el orden sería los datos institucionales, tanto de la universidad como del programa educativo, ¿ok? El nombre, o el título, mejor dicho, del trabajo recepcional, la modalidad, si es tesis, tesina, monografía, el nombre de ustedes, el nombre de la experiencia educativa y del facilitador, ¿ok? Con esos datos. Y si ustedes quieren, la fecha de presentación de su disertación. Dicho esto, venimos a continuación con el índice de contenido. Es recomendable que ustedes presenten el capitulado y cómo se integró, es decir, el número del capítulo y su nombre, ¿ok? A partir de eso, quien los está viendo ya comienza a ver que hay un ejercicio de ordenamiento en la estructura de presentación de su trabajo. A continuación viene el recorrido por los capítulos. Yo les puedo sugerir, por ejemplo, que si ustedes pueden crear desde esta plantilla de índice de contenido hipervínculos que los lleven directamente a el capítulo correspondiente, sería muy bueno porque es algo que poco se acostumbra en la facultad de comunicación, en las presentaciones que hacemos. ¿Ok? Entonces, el software le da esta oportunidad, seleccionan ustedes el nombre del capítulo, le dan hipervínculo y les va a pedir a qué plantilla quieres que se hipervincule. Si está en el capítulo 1, pues obvio, al capítulo 1 y así a continuación, ¿ok? Y le dan a aceptar y con eso, de tal suerte que desde su plantilla de presentación, ustedes le dan clic y se remiten al capitulado. Ahora bien, en el capítulo, una vez que ustedes terminan de hacer su presentación de ese capítulo, le insertan una flecha de retorno para que también lo hipervinculen y los regrese al índice de contenido, ¿ok? Entonces, esta presentación recorrerá cada uno de los capítulos, ¿ok? En el capítulo 1, que es el objeto de estudio, aquí, tal y como está aquí diseñado, ustedes particularmente pueden mostrar, fíjense, los dos elementos que son primordiales en el capítulo 1, el marco epistémico y el método de investigación. Y lo pueden poner en dos columnas, tal y como está aquí, para que muestren sus preguntas y sus objetivos. Y si hay hipótesis de trabajo, pues bueno, también aquí la ponen, ¿no? Y por otra parte, en la segunda columna que está aquí en el lado derecho, describir sucintamente lo que ha sido el diseño que han hecho para su trabajo, que en este caso serían la dimensión documental, ¿no? Donde ustedes pueden describir en qué consiste la investigación documental y por qué la emplearon. Esos serían los dos elementos que ustedes van a presentar en el capítulo 1. Ustedes dirían, bueno, pero hace falta la justificación. Efectivamente falta la justificación y me parece a mí que valdría la pena, incluso desde el propio índice, que ustedes comiencen a ir hablando acerca de los motivos que les llevaron a realizar este estudio para que en el caso de ya la segunda plantilla que corresponde al objeto de estudio, abunden en algunos detalles que los movieron en lo personal para realizar este estudio antes de pasar a lo que sería el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2 estaríamos hablando particularmente del marco histórico referencial y el estado del conocimiento. Y aquí no hace falta que ustedes corten y peguen.
¿sale? Corten y peguen, es lo que menos se debe de hacer, ¿sale? A excepción de sus preguntas y objetivos de investigación, como de la hipótesis, no tienen que copiar y pegar en su plantilla, ¿ok? ¿Por qué? Porque el software es de naturaleza diferente. Por lo tanto, aquí únicamente ustedes, por ejemplo, pueden poner, como está ilustrado aquí, una línea de tiempo donde les dé la oportunidad de hablar acerca de cómo construyeron su marco histórico, qué tipo de contenido manejaron y lo otro, el estado del conocimiento, donde ustedes pueden hacer referencia a las características de un estado del conocimiento, por qué lo utilizaron y para qué les fue útil. Ok, repito, ¿qué es un estado del conocimiento? Sus características y por qué les fue útil. Me parece que con esa información estarían ustedes agotando el capítulo 2 en su disertación. No les he dicho, pero regularmente se tiene 20 minutos máximo para una presentación. Por lo tanto, su presentación en número de plantillas no debe de rebasar las 10 plantillas, porque en promedio uno invierte entre 1 minuto y medio y 2 minutos para la exposición de una plantilla. Por lo tanto, si son solamente 20 minutos, es preferible que así lo organicen, porque de lo contrario, el presidente de su jurado los va a apresurar. Cuando les falten 3 minutos, les van a decir, o 5 minutos les pueden decir, ya está terminando tu tiempo, apúrate. Y para que eviten eso, mejor piensen 10 plantillas de diapositivas para 20 minutos, ¿ok? Aquí lo importante es cómo organizan el contenido por cada uno de los capítulos de que consta su trabajo. Bien, capítulo 3. Y este capítulo comienza a ser particularmente importante. Marco teórico conceptual. Aquí yo les sugiero que ustedes presenten su esquema, ¿sale? Tal y como está presentado aquí en lo que estoy mostrándoles en este momento. ¿Por qué razón? Porque allí ustedes van a presentar un ejercicio de representación que sintetiza lo que desarrollaron teórica y conceptualmente en su capítulo 3 y por lo tanto es una evidencia del manejo y del dominio que tienen de su trabajo, ¿ok? Es la dimensión teórica. Eso es particularmente importante. No hace falta entonces que ustedes particularmente pongan texto, ¿sale? Pongan texto. En todo caso, pongan el esquema y definan teóricamente las 3 categorías o las 4 categorías que teóricamente fueron más importantes. Es decir, así como está aquí en esta viñeta, pongan, por ejemplo, sexualización del periodismo deportivo, ¿sale? O sexualización. ¡Pum! Ponen una definición y su correspondiente crédito. Autor, apellidos, año y página, ¿ok? Y clickbait, sale, definición teórica, apellido, autor, ¿no? Eh, YouTubers, definición, apellido, año, página. Periodismo deportivo, definición, apellido, año, página. Las tres que sean más importantes. Y yo creo que con eso y junto con el esquema, ustedes, digamos que presumen, muestran las habilidades de organización del componente teórico de su trabajo recepcional. Y eso es particularmente importante y a uno como jurado le entusiasma mucho porque dice, wow, sí entiende de qué trata una disertación de lo teórico en términos de la oralidad y lo propiamente expositivo, ¿ok? Capítulo de resultados. Este capítulo lo voy a dividir en 2 momentos, resultados y la discusión. ¿Sale? En el caso de la presentación de resultados, ya que les sugiero que particularmente ilustren, ¿sale? Muestren evidencia empírica de lo que fue su ejercicio de presentación de lo que encontraron y analizaron, ¿ok? Imágenes donde ustedes puedan poner alguna frase, por ejemplo, alguna frase que caracterice lo que está presentando la imagen. Y aquí, por ejemplo, ustedes se pueden dar la oportunidad de hacer un collage o hacer una presentación de imágenes
utilizando la herramienta de animación, ¿sale? Donde ustedes utilicen el crédito para que vayan subiendo poco a poquito cada una de las imágenes, de tal suerte que le dé tiempo a quien está escuchándolos que vean la imagen y que lean el breve texto que sintetiza lo que está ilustrando la imagen con relación a su objeto de estudio. ¿Ok? Me parece que eso hace una presentación muy atractiva. Lástima que no estamos presencialmente y que Eminus en esta versión no nos permite más que utilizar PDF si no lo pudieran ver, ¿sale? Se ve realmente muy atractivo, ¿sale? Eso regularmente yo lo utilizo cuando hago una presentación en algún congreso, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy llamativo, ¿ok? Bueno, entonces, repito, que sean particularmente ilustrativos en la exposición. Y esas frases que ustedes ponen pueden tener que ver con sus conceptos claves. O bien poner una descripción tal y como lo utilizaron ustedes en la presentación de su trabajo escrito. Recuerden que ustedes allí ponen la imagen y les pedí que describieran lo que la imagen ilustra. ¿Ok? Entonces, eso lo pueden hacer allí. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando después de la presentación de los resultados hablamos de la discusión de ellos? Y esto regularmente no se acostumbra en la facultad porque mayormente las presentaciones son muy desordenadas. ¿Ok? Entonces, el capítulo 4 es la clave de su trabajo. Es donde ustedes vuelcan todo lo que saben. Déjenme decirles que en mi curso anterior, donde también tuve la oportunidad de asesorar a un estudiante, que desafortunadamente no estuve en su examen, porque ese día a mi esposa le entró una crisis por su enfermedad y me la llevé inmediatamente al, 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 al hospital. Y me disculpé con el estudiante y yo no tenía cara para disculparme, pero bueno, él lo entendió. Pero, ¿por qué lo refiero? Porque si algo dijeron el jurado es la la forma en que él disfrutó esa etapa de la presentación del capítulo 4, donde mostró que sabía un montón, perdón, iba a decir una mala palabra, pero no, un montón de su trabajo, ¿sale? Y eso yo lo sé que ustedes tienen esa enorme oportunidad porque me han mostrado no solamente que conocen y que han sistematizado información, sino que hay una cercanía, un vínculo muy estricto con ese tema y eso aprovechen, ¿ok? Eso es particularmente importante. Ahora bien, como la discusión tiene que ser ordenada, yo les sugiero lo que apuntaba hace ratito. Los tres conceptos que particularmente son importantes, sobre eso centren su discusión. ¿Sale? Centren su discusión. Pongan el concepto, pongan una imagen que represente eso y sobre eso hablen lo que ustedes quieran hablar. Eso sí, si tienen la oportunidad de referir a algún autor que los haya apoyado para trabajar teóricamente ese concepto, háganlo ustedes. Disfruten mucho la discusión que pueden hacer, porque así como yo me he entusiasmado mucho llegar con ustedes al final de su trabajo, también este disfrute tiene que ver con lo que me han llenado a mí emocionalmente sus trabajos, ¿ok? Por la calidad de ellos. Y de eso hablo precisamente en mi blog, ¿no? Entonces, jóvenes, eso particularmente háganlo, ¿ok? Ahora, las conclusiones, ya capítulo 4, presentación de resultados y su discusión. Perdón, me voy a regresar tantito. Miren, yo aquí dividí en dos momentos, sale la presentación de resultados. Ustedes también, hay algunos diseños de plantilla que les permiten trabajar en columnas, así como está esta presentación, que casi siempre son en dos, pero hay algunos diseños de plantillas que te da hasta tres. ¿Ok? Entonces, si pueden encontrar una de dos, en esa pueden poner de este lado, por ejemplo, aquí donde estoy señalando, poner discusión de resultados y acá donde están las viñetas pueden poner, perdón, acá presentación de resultados, en la columna izquierda y en la columna derecha
discusión de resultados y el contenido que ustedes quieran abordar, ¿no? Para que en la siguiente plantilla queden, queden ya las conclusiones, ¿ok? Y si es una plantilla con 3 columnas, la tercera es de conclusiones. ¿Sobre qué concluimos particularmente? Aquí me parece que valdría la pena asumir ya una mirada crítica, reflexiva e incluso propositiva frente al fenómeno. Por ejemplo, en el caso de Ilse, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como comunicadores para ir modificando las narrativas en torno a la sexualización de las deportistas en el periodismo mexicano, ¿no? En el caso tuyo, Daniel, pudieras decir a propósito de los nuevos modelos de negocios que se pueden encontrar en Internet, ¿qué opción como desarrollo profesional del comunicador puede tener una experiencia como esta, ¿no? Eso a propósito de lo propositivo del trabajo recepcional, ¿no? Pero sí es importante que se destaque también cuáles son los aportes del trabajo. Yo regularmente recomiendo, hablen de qué fue lo que aprendieron, porque experiencia recepcional en nuestro modelo educativo es formativa. Por lo tanto, el resultado que están presentando ustedes es propio de un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Ok? Entonces, eso es especialmente importante que no lo pierdan de vista. Dos, también pueden hablar ustedes del aporte que están haciendo al propio programa educativo, es decir, a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UB. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que una de las características también de los trabajos recepcionales y particularmente de las monografías, según la UB, es su carácter didáctico. ¿Por qué? Porque contribuye, por una parte, a entender un fenómeno en términos de una documentación teórica que les permite analizar su objeto de interés, pero por la otra es un documento que puede servir de apoyo a otros estudiantes que más tarde quieran hacer un estudio vinculado o afín al de ustedes. ¿Ok? Entonces, eso como segundo aspecto. Y si ustedes quieren, lo que históricamente se ha dicho, también le aporta al campo de la comunicación por lo que ustedes crean justo, conveniente o razonable señalar. ¿Sale? Entonces, eso con relación a las conclusiones. Si se pueden dar cuenta ustedes, en estos aspectos que he mencionado, tienen que encontrar la forma de argumentar y demostrar una vez más que tienen habilidades disciplinarias para disertar sobre el cierre de su objeto de investigación. Y finalmente, hay algunos autores que recomiendan hablar de las limitaciones que se tuvieron en la realización de este trabajo, que puede ser reconocer el contexto de la pandemia, pero aún con eso, si no hubiéramos tenido este problema de salud pública, también en lo presencial, nuestro programa educativo es de un solo curso de experiencia recepcional. Por lo tanto, en 3 meses y medio deben de tener el trabajo y ese tiempo siempre es una limitante. ¿Ok? Bueno, eso por ejemplo, ¿no? Y si quieren hablar de sus alcances, ya para cerrar, bueno, los beneficios que finalmente tuvieron se ven acompañados eh, por la contribución que han hecho a su propia formación disciplinaria, ¿sale? Entonces yo creo que con estos jóvenes puedo regresar con ustedes para preguntar si hay alguna duda al respecto de lo que he mencionado, ¿ok? Pero antes permítanme ustedes que yo cierre especialmente la grabación de esto que ha sido una presentación sobre la disertación oral de un trabajo recepcional. ¿Ok? Gracias y ahorita nos vemos.